Las vueltas de la oficina de Envigado. Génesis, ciclos de disputa y reorganización de una empresa criminal. De Juan Diego Restrepo E. 1. Surgimiento de la oficina. El nombre de la oficina viene de los tiempos de Pablo Escobar. Como él se hacía decir doctor, entonces decía que todo doctor tiene su oficina. Narró un exmiembro de esta organización criminal a un equipo de investigadores de la Unidad Nacional de Justicia y Paz en noviembre de 2009, durante una entrevista en la que le pedían que explicara el origen de la estructura ilegal llamada Oficina de Envigado. Según su testimonio, la oficina como tal inicia en 1985, cuando varios narcotraficantes que convergían en el cartel de Medellín necesitaron de un mecanismo de regulación de sus negocios. Así lo indicó el entrevistado por las autoridades judiciales. Era como un grupo de mafiosos que comenzaron a estructurarse. Posteriormente, se dio como una cultura del cobro, cuando los problemas con Pablo Escobar se querían arreglar a las malas. Ese testimonio es de los pocos que han sido dados en ese escenario de justicia transicional llamado de Justicia y Paz, siguiendo las normas de la Ley 975 de 2005, a través de la cual se juzga a los paramilitares que se desmovilizaron de manera colectiva bajo los acuerdos del Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y el Gobierno Nacional de junio de 2003. Pese a que en su evolución esta estructura criminal tuvo una fase de articulación al proyecto contrainsurgente que lideraron los hermanos Vicente y Carlos Castaño Gil hacia finales de la década del 90, varios de quienes estuvieron en ese origen sobrevivieron a esas guerras internas y hoy rinden sus versiones ante Justicia y Paz. No han entregado información sustancial al respecto. Para establecer detalles más concretos sobre el origen de la oficina de Envigado, se exploraron aquellos expedientes judiciales relacionados con las acciones criminales cometidas por el Cártel de Medellín y que fueron investigadas durante la década del 90. En esos documentos se encontraron varios testimonios de sicarios y narcotraficantes que se entregaron a la justicia o fueron capturados, quienes, indagados por la existencia de esa empresa criminal, ofrecieron sus versiones y explicaciones. Si bien en ese testimonio de 2009 se dijo que la oficina había iniciado sus actividades en 1985, sobre esa fecha parece no haber consenso. En uno de los expedientes sobre las acciones criminales del Cártel de Medellín, reposa la declaración de un testigo sin rostro, quien el 23 de febrero de 1993 acudió a la sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, aseguró que existía desde 1980 y precisó sus actividades y relaciones. En esa época se manejaba a niveles de oficina, la cual era frecuentada por personalidades de la política, la banca, la industria, a donde se iban a ventilar propiedades, negocios y se le prestaba plata a la industria. En ese entonces solo era cuestión comercial y flujo de dinero, y todo Medellín iba allá a la oficina para que los llevaran en los envíos de cocaína. La oficina en ese entonces servía para que todo aquel que quisiera fuera y llevara plata para enviar cocaína o se le recibía la misma coca. Para esa época, las oficinas siempre estaban en casafincas del barrio El Poblado, ubicadas en zonas estratégicas, y se estaban rotando cada 3 o 4 meses. En esa concepción como centro de negocios coincidió Frank Cárdenas Palacio, uno de los hombres que sobrevivió a los embates de la guerra de Escobar y sus lugartenientes contra sus enemigos desde mediados de 1992, y quien se entregó a la justicia para aportar información útil para perseguir al Cártel de Medellín, acogiéndose al decreto 264 del 5 de febrero de 1993. Su descripción reposa en una declaración que dio a fiscales regionales de Bogotá, luego de su sometimiento y su disposición a contribuir con datos relevantes sobre esa organización. Preguntado sobre a qué llaman oficina, respondió: la oficina es en general todo lo que maneja Pablo Escobar, es decir, son actividades de narcotráfico y lavado de dinero, crímenes, secuestros, extorsión. Son varios los testimonios de sicarios en los que se observa una interpretación muy subjetiva de lo que fue en esa época inicial la oficina. Por ejemplo, cuando Jairo Posada Valencia, conocido con el alias de Tití, uno de los sicarios más efectivos del Cártel de Medellín, fue interrogado sobre el asesinato del entonces coronel Valdemar Franklin Quintero, director a finales de la década del 80.
Sample complete. Ready to continue?